Hoy es 18 de noviembre. El pasado lunes 16 de noviembre, cuando cumplió sus 90 días de gobierno, el presidente Luis Abinader, en su exposición ante un grupo de personas, exposición televisada, inició prácticamente esa exposición haciendo referencia a los avances que había logrado el gobierno en el proceso de enfrentamiento de la pandemia del COVID-19 en el país. Y dijo textualmente, oralmente, vamos a decir, que el gobierno ha logrado controlar el COVID-19 en el país. Así dijo, el gobierno de nuestro gobierno ha logrado controlar el COVID-19 en el país. Y miren, cuando hacemos revisión de las estadísticas, tenemos que llegar a la conclusión de que es verdad que ha habido una mejoría sustancial en cuanto a lo que dicen los indicadores. Cada 16, 17, 18 de mes, yo hago un levantamiento de los indicadores para sacar los promedios mensuales y lo hago cada 17 o 16 de cada mes, no porque cumpla mes el gobierno del presidente Luis Abinader, sino porque aquí prácticamente la pandemia del COVID-19 prácticamente se inició el día 17 de marzo, un día después de las elecciones municipales, cuando el presidente Danilo Medina de entonces pronunció un discurso y anunció que a partir del jueves, creo que el jueves 19, iba a haber una cuarentena y se iba a establecer el estado de emergencia, como efectivamente se estableció. A partir de ahí entonces también comenzaron a emitirse los boletines del Ministerio de Salud Pública. El primer boletín fue emitido el 19 de marzo con base en los datos del día 18. Entonces, por eso yo hago un levantamiento mensual. Y en ese primer boletín se reportaron 34 casos activos de COVID-19 y se reportaron 2 fallecimientos. En un mes después, 17 de abril, teníamos 3.858 casos positivos, recuperados 268 y 200 fallecidos. Teníamos en ese momento, tomando en cuenta la cantidad, la poca cantidad y el crecimiento acelerado de los casos detectados, un 31% de positividad. Y teníamos también un 4.8% de letalidad. Es decir, de la cantidad de personas que se nos estaban muriendo, personas infectadas con el COVID. Un mes después, es decir, ya en el segundo mes de la presencia del COVID en el país, el 17 de mayo, reportábamos 16.467 casos activos, 5.847 casos recuperados y 428 fallecidos. Una positividad de 20.7% y una letalidad de 3.4%. El mes número 4, 1, 2, 3, el tercer mes, 17 de junio, teníamos ya una cantidad emparejada, si se quiere, de casos positivos, activos y de casos de recuperados, alrededor de 9.300 cada caso, una proporción 50-50. 633 muertos, 18.7% de positividad, 2.6% de letalidad. El 17 de julio, después de las elecciones, que fueron el 5 de julio, ustedes recordarán, teníamos también una posición pareja en cuanto a activos y recuperados, 24.700, más o menos 24.500 activos y 24.500 recuperados, una proporción 50-50 con 942 muertos. Y al mismo tiempo, una tasa de positividad de un 29.4%. Nuestro mes más difícil fue entre julio y agosto, porque el 17 de agosto, un día después del primer día de gobierno del presidente Luis Abinader, mostrábamos una cantidad de muertos de 1.481, una tasa de positividad, es decir, la cantidad de personas que salen positivos dentro del universo de las personas a las que se le hace la prueba, de un 31.3%. Me refiero al promedio mensual, y una letalidad de 1.7%. Un mes después, o sea, al cabo de un mes de gestión del presidente Luis Abinader, 17 de septiembre, la tasa de positividad bajó a 25.9%.
En el segundo mes de gestión del presidente Luis Abinader, la tasa de positividad promedio mensual bajó a un 12.4%. Y en el tercer mes de gestión, es decir, el 17 de noviembre hasta ayer, ¿verdad?, la tasa de positividad es de un 10.2%. Es decir, que la tasa de positividad, es decir, cantidad de personas que salen positivos dentro de las personas que se les hace la prueba, ha bajado de 31.3% hace 4 meses a 10.2%. O sea, en los últimos 4 meses hemos tenido entonces una reducción considerable de la cantidad de gente que sale positivo dentro del universo de las personas a las que se le hacen las pruebas. Pero no solo eso, sino que cuando nos enfocamos en las muertes, los fallecimientos, al día de ayer teníamos 2.290 personas fallecidas. Bien, pero vamos a fijarnos en el promedio mensual. Promedio diario en cada mes, promedio diario mensual de fallecidos. En el primer, segundo, tercer mes de la pandemia teníamos un promedio diario mensual de 7 personas que se morían en promedio diario en ese mes, entre el 17 de mayo y el 17 de junio. Entre el 17 de junio y el 17 de julio se nos estaban muriendo 10 personas diarias en promedio. Durante un mes completo, 10 personas diarias en promedio. Entre el 17 de julio y el 17 de agosto se nos estaban muriendo 18 personas diarias en promedio mensual. 18 personas todos los días. Entre el 17 de julio y el 17 de agosto. Y entre el 17 de agosto y el 17 de septiembre también se nos seguían muriendo 18 personas diarias en promedio durante ese mes. Es decir, que duramos 2 meses consecutivos con un promedio de muertes de 18 personas por día. Sin embargo, entre el 17 de septiembre y el 17 de octubre, el promedio de muertes diarias bajó a menos de 6. Y entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre, es decir, en el último mes, en los últimos 30 días, el promedio de muertes diarias bajó a 3. 3 personas se nos están muriendo en promedio todos los días durante el último mes. Y hace 1, 2, 3 meses, hace 3, 4 meses, que fue cuando tuvimos la peor situación, se nos estaban muriendo 18 personas diario en promedio. Y estoy evaluando mes completo, porque ustedes saben que las estadísticas de salud pública te muestran lo que se muere, lo que se reportaron como muerto ayer, pero luego luego también se reportan muertes que no se reportaron el día anterior, sino que se habían producido en días anteriores. Por lo tanto, hay que acumular un mes. Cuando acumulamos un mes, entonces vemos qué cantidad de personas se ha muerto y podemos sacar un promedio diario. El promedio diario de muertes de mayor preocupación fue en los meses de agosto y septiembre, cuando se nos estaban muriendo 18 personas por día. En el último mes se nos están muriendo 3 personas por día. Teníamos entre agosto y septiembre un promedio de positividad, una tasa promedio de positividad mensual de alrededor de un 30%. En esa época también teníamos una tasa de ocupación hospitalaria de un 100%, entre 90 y 100%, ustedes recuerdan. Entre julio y agosto, entre julio, agosto y septiembre, principalmente entre agosto y septiembre. Una tasa de positividad de un 30% promedio mensual, un promedio de muertes diarias de 18 personas y una tasa de ocupación hospitalaria que rondaba el 90-100%. Hoy día, en el último mes, tenemos un promedio de fallecidos diarios de 3 personas. Como quieres mucho, pero si se están muriendo 3 y antes se estaban muriendo 18, quiere decir que hemos superado bastante bien esta situación. Y tenemos una tasa de positividad de apenas 10.2%. 10.2%. Una letalidad de menos de 2%, que es el promedio de letalidad ideal. Pero no solo eso, sino que esos hospitales que estaban ocupados en las camas hospitalarias, que estaban ocupadas en casi un 100%, hace 3 meses, hace 4 meses, hoy día está ocupado un 20% nada más de las camas. Hoy día está ocupada las unidades de cuidados intensivos que también llegaron al desbordamiento hace 4 meses. Hoy día nada más está ocupado el 37% de unidades de cuidados intensivos. Y tenemos solamente una ocupación de 23% de los ventiladores que se utilizan en la unidad de cuidados intensivos para las personas que ustedes saben que lo que se representa son problemas respiratorios. Se están muriendo menos personas, 5 veces menos de lo que se estaban muriendo.
se ha reducido en un 300% la positividad y se ha reducido en un 400% la ocupación de camas, de unidades de cuidados intensivos y de ventiladores. Quiere decir que es cierto lo que dijo el presidente Luis Abinader, que tenemos el COVID prácticamente controlado. Y por eso yo insisto en que deberíamos hacer un levantamiento provisional del toque de queda. Vuelvo a insistir, con base en las estadísticas que publica el propio gobierno, las estadísticas que publica cada día el Ministerio de Salud Pública. Repito, hemos reducido la positividad de un 30% promedio mensual a un 10% promedio mensual. Hemos reducido la cantidad de muertos de 18 muertos promedio diario entre agosto y septiembre a 3 muertes diarias el último mes, en los últimos 30 días. Y nuestra ocupación de camas, de unidades de cuidados intensivos y de ventiladores que estaba hace 3-4 meses en un 100% de ocupación, hoy día promedia un 25% de ocupación, entre 25 y 30% de ocupación. Vamos a darnos entonces la oportunidad de evaluar el horario del toque de queda, a ver si actividades económicas que hoy día están suspendidas o paralizadas pueden desarrollarse, y eso entonces daría la oportunidad al presidente Luis Abinader de hacer realidad, sin generar traumas, lo que anunció también de que va a tener que suspender o dejar sin efecto la ayuda social de los programas de subsidio a los salarios. Y para hacer eso es necesario que esos asalariados vuelvan a su puesto de trabajo. Y para ello es necesario revisar el horario del toque de queda, que, repito, no está produciendo el efecto deseado, que es el de evitar el distanciamiento, porque la gente entonces se aglomera como quiera cuando está en horario fuera del toque de queda.